En las vastas y desoladas llanuras apaches, un joven guerrero, Koda, antes un cazador de mirada aguda y protector de su gente, fue brutalmente cegado de su futuro y honor cuando una tragedia inesperada lo dejó ciego. La tribu, en su pragmatismo cruel y supersticioso, lo vio como una maldición andante, un presagio de desgracia, y lo arrojó a la periferia del territorio, a la merced del desierto implacable. Pero en el corazón de esa humillación y abandono, donde el eco de los gritos de su gente se desvanecía en el viento, una única alma pura se negó a huir de su oscuridad. Una mujer de espíritu libre, con una compasión que trascendía el miedo, vio en él lo que nadie más conseguía, no la ceguera, sino la promesa de una visión más profunda, de un propósito oculto que solo el desierto revelaría. Si esta historia ya ha tocado su corazón, le invitamos a suscribirse y a contarnos desde qué lugar del mundo nos está viendo. Koda, un joven apache cuya presencia antes llenaba el campamento con la promesa de un futuro brillante, vio su destino bruscamente truncado, su honor arrebatado por la furia de una tragedia inesperada. Antes de la oscuridad, era la personificación de la agilidad y la precisión, un cazador eximio con el arco y la flecha, cuyas flechas nunca fallaban su objetivo, un protector leal e incansable de su tribu, cuya valentía era cantada en las noches alrededor del fuego. Pero la súbita ceguera lo despojó de todo, transformándolo de una promesa vibrante en una sombra silenciosa, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la dureza implacable del desierto. Sus ojos, antes llenos de la luz del sol, ahora permanecían vacíos, un abismo oscuro que reflejaba la desesperación silenciosa que lo consumía por dentro. La pérdida de la visión lo arrastró a un abismo de desesperación, convirtiéndolo, a los ojos de su propia gente, en una carga insoportable, una vergüenza para la comunidad que antes lo veneraba. La tribu, aferrada a antiguas supersticiones y un pragmatismo brutal, lo veía como amaldisuado por los espíritus, inútil para la caza y la guerra, un presagio sombrío de mala suerte que podría atraer desgracias a todo el campamento. Esta percepción lo empujó a la periferia de la aldea donde vivía al margen, un paria aislado en su propio dolor, su piel curtida por el sol implacable del desierto, pero su espíritu aún más marcado por la humillación y el abandono de su gente. El silencio que lo rodeaba era un eco de su propia soledad, un tormento constante. Sin embargo, la ceguera, aunque le robó la luz, agudizó sus otros sentidos hasta un nivel extraordinario. Su audición se volvió tan fina que podía percibir el susurro de la arena movida por el viento distante, el aleteo silencioso de un colibrí, el latido del corazón de la tierra bajo sus pies. Su olfato, una vez un simple sentido, se transformó en una brújula, detectando la presencia de animales a kilómetros, la proximidad de una tormenta o el rastro de un enemigo. Aunque sus ojos físicos permanecieran sellados a la luz, un mundo nuevo se abría ante él, un universo de sonidos, olores y vibraciones que el ojo común nunca podría captar. Pero estas habilidades, asombrosas en sí mismas, no mitigaban el dolor profundo de la rejección de su propia gente, una herida que sangraba en su alma con cada día que pasaba. El trauma de ser un paria, un ser inútil a los ojos de aquellos a quienes había jurado proteger, se sumaba a su condición física, creando una desesperación silenciosa que lo envolvía como un sudario. Koda, el guerrero, se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre que vivía en la oscuridad, anhelando una pizca de la dignidad y la honra que le habían sido arrebatadas sin piedad, y esperando quizás por un milagro que le revelara un propósito en su nueva existencia, marcada por la ausencia de la luz. La historia se desenvuelve en el vasto y desolado territorio apache del viejo oeste americano, a finales del siglo XIX, un lienzo de planicies áridas y formaciones rocosas imponentes que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar bajo un sol implacable. Este era un mundo forjado por la dureza, donde la supervivencia era una danza diaria con la naturaleza y los espíritus. Dentro de la tribu, el clima social estaba impregnado de una profunda superstición y un pragmatismo brutal,
donde la fuerza física y la utilidad para la comunidad eran valores supremos, más importantes que cualquier otra cualidad. Un guerrero debía cazar, luchar y proteger. Cualquier desvío de este camino era visto con desdén y miedo por ser considerado una carga. La ceguera de Koda, en este contexto, no era meramente una deficiencia física. Era percibida como una afrenta a los espíritus, una maldición que traía consigo un presagio de desgracia para toda la tribu. El chamán, con su voz de autoridad, avivaba este temor, reforzando la idea de que Koda ya no era digno o capaz, un ser inútil que solo podía atraer la ira de lo invisible. Las noches, aunque adornadas con un cielo estrellado de una belleza sobrecogedora, ocultaban peligros invisibles y secretos ancestrales que solo los más conectados con la tierra podían descifrar. La presencia de Koda se convirtió en un recordatorio constante de la vulnerabilidad y la impotencia, un símbolo de lo que la tribu temía más. Fuera de la relativa seguridad del campamento, la tensión con los hombres blancos era una sombra creciente en el horizonte, añadiendo una capa de peligro e incertidumbre al escenario ya hostil. Las incursiones y los conflictos se volvían más frecuentes, y la necesidad de guerreros fuertes y sanos era vital. En este ambiente de miedo y supervivencia, la presencia de Koda era vista como una debilidad colectiva, un eslabón frágil en una cadena que necesitaba ser inquebrantable. Las formaciones rocosas imponentes, que antes le ofrecían refugio, ahora se convertían en muros de su prisión silenciosa, separándolo de su gente, un paria en su propia tierra, su espíritu tan desolado como el vasto desierto que lo rodeaba. El aire de la aldea, que Koda solía respirar con orgullo, se tornó denso con el peso del juicio y la condena. Una mañana, bajo el sol inclemente del desierto, el consejo tribal se reunió, sus rostros marcados por la severidad y el pragmatismo que la supervivencia exigía. El chamán, con su voz gutural y cargada de falsa sabiduría, dictaminó la sentencia, sellando el destino del joven guerrero ciego. La presencia de Koda era un estorbo, un presagio de mala suerte, una carga insostenible para una tribu que enfrentaba la creciente amenaza de los colonos blancos. Así, en un acto de crueldad disfrazada de necesidad tribal, decidieron que Koda era una impureza que debía ser purgada. La exclusión de Koda fue pública y humillante, un espectáculo de dolor silencioso para el exguerrero. Fue arrastrado hasta la periferia del vasto territorio apache, sus manos atadas por cuerdas invisibles de rechazo, su dignidad pisoteada por los pies de su propia gente. Lo dejaron a su suerte, con la expectativa cruel de que el desierto, con sus criaturas salvajes y su inclemencia, se encargaría de lo que la tribu no se atrevió a hacer directamente. El viento llevaba los ecos de las despedidas silenciosas y los murmullos de alivio de aquellos que lo veían partir, sellando su destino solitario y confirmando su papel como paria, un alma condenada a la oscuridad más absoluta. Pero incluso en el punto más bajo de su desesperación, una luz inesperada comenzó a surgir. Desde hace tiempo, una joven mujer apache, Ayana, había observado a Koda con una compasión que contrastaba con el miedo generalizado de la tribu. Mientras otros evitaban su presencia como una plaga, Ayana, con su espíritu libre y su corazón puro, no veía la ceguera como una maldición, sino simplemente como una parte de su ser. Ahora, contra todas las prohibiciones tribales y desafiando los miedos arraigados de su gente, Ayana decidió que no podía permitir que Koda se enfrentara solo a la inmensidad del desierto. Su acercamiento fue un acto de rebeldía, el primer paso en un camino que los uniría en una búsqueda de propósito y una visión que nadie más podría comprender. Mientras Koda se hundía en el abismo de su desesperación, sintiendo el implacable sol del desierto sobre su piel y el eco de la soledad en sus oídos, una presencia inusual se manifestó en la periferia de su percepción. Era Ayana, una joven mujer apache, cuyo espíritu libre y corazón puro la distinguían del resto de la tribu. A diferencia de los demás, que veían en la ceguera de Koda una maldición o una carga insoportable, Ayana no compartía esos prejuicios arraigados. Para ella, la oscuridad de sus ojos no era una deficiencia, sino simplemente una parte de su ser, una característica más que no definía su valor intrínseco. Poseía una belleza discreta,
pero sus ojos eran extraordinariamente expresivos, llenos de una curiosidad genuina y una empatía que se negaba a ceder ante el miedo colectivo. Ayana era una observadora nata, una alma introspectiva que siempre cuestionó las tradiciones más rígidas y los dogmas limitantes de su gente. Desde niña había buscado las respuestas en la naturaleza, en las antiguas leyendas apaches que hablaban de una conexión profunda con los espíritus y con la tierra, desarrollando un conocimiento ancestral que la distinguía. Ella, y solo ella, no evitó a Koda después de su tragedia. Una punzada de afecto secreto, quizás un cariño silencioso que había crecido antes, incluso de que la ceguera lo golpeara, la había conectado a él de una manera que los demás no podían comprender. Ahora, ese lazo invisible la impulsaba a acercarse al paria, a desafiar las prohibiciones y el temor tribal que lo condenaban. La sombra del chamán de la tribu, un anciano influyente y temido, se cernía sobre ellos. Era él quien, con su voz de autoridad, avivaba la superstición y el miedo entre la gente, justificando el exilio cruel de Koda. El chamán temía que la condición del guerrero ciego trajera desgracia y desequilibrio a la comunidad, reforzando la idea de que Koda estaba amaldiçoado e era inútil, una vergüenza que debía ser erradicada. Él representaba el prejuicio más arraigado y la intolerancia ciega de la propia tribu, la barrera más formidable que Ayana y Koda tendrían que superar. Pero Ayana, con su valentía silenciosa, estaba a punto de desafiar no solo las palabras del chamán, sino también las expectativas de todo su pueblo, guiada por una visión de la humanidad que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Los primeros días fueron un lienzo pintado con el silencio pesado del desierto y la danza sutil de la desconfianza. Koda, sumido en su oscuridad y en el dolor de la traición, apenas registraba la presencia de Ayana más allá de los sonidos de sus pasos. Ella, con una paciencia tan vasta como las planicies que los rodeaban, se movía a su alrededor, ofreciéndole agua, comida y pequeños gestos de cuidado que al principio él rechazaba con un resentimiento casi palpable. La barrera entre ellos no era solo la ceguera de Koda o la superstición tribal, era el peso de una vida de rechazo que había endurecido el corazón del guerrero, haciéndole desconfiar incluso de la más pura de las compasiones. Ayana entendía que la reconstrucción de la confianza sería un camino largo y sembrado de espinas. Poco a poco, Ayana comenzó a guiar a Koda, no con palabras impositivas, sino con la constancia de su presencia. Le describía el mundo que él ya no podía ver, los colores del cielo al amanecer, las formas de las nubes que predecían la lluvia, la textura de las rocas bajo sus pies. Al principio, Koda escuchaba con escepticismo, pero la persistencia de Ayana empezó a perforar su desesperación. Ella lo animaba a usar sus otros sentidos, a sentir el viento en su rostro como un mapa, a escuchar los sonidos sutiles de la vida del desierto, a olfatear la cercanía de la vegetación o el rastro de los animales. La venda en sus ojos, un símbolo de su condición, parecía volverse menos opresiva a medida que su mente se abría a nuevas formas de percepción. A medida que Koda empezaba a confiar en sus sentidos agudizados, también comenzaba a confiar en Ayana. Sus manos se volvieron sus ojos, guiadas por el tacto suave y firme de ella. En sus silencios compartidos, Koda sentía la presencia calmada de Ayana, una presencia que no lo juzgaba. Ella le contaba historias de las constelaciones apaches, tejiendo relatos de espíritus y héroes, y Koda en su mente las veía con una claridad que lo sorprendía, conectándose de una forma nueva con el sagrado y el invisible. La música de la naturaleza, antes un mero ruido, se convirtió en una sinfonía, y Koda, recordando su antigua flauta, comenzó a tocar melodías melancólicas que Ayana escuchaba con profunda emoción. Los choques culturales eran sutiles pero presentes. Koda, criado bajo el ideal de la fuerza guerrera, luchaba con la idea de la dependencia. Ayana, sin embargo, le mostraba que la fortaleza no residía solo en el músculo o en la vista, sino en la adaptabilidad y en la sabiduría. Ella le enseñó a encontrar rutas seguras a través de los cañones rocosos, usando el sonido del eco, a identificar plantas medicinales por su aroma y textura, y a predecir la llegada de animales por las vibraciones de la tierra. La cicatriz de Koda,
una marca visible de su tragedia, ahora se convertía en un testimonio de su resiliencia y Ayana la tocaba suavemente, un gesto de aceptación que lo liberaba de la vergüenza. La relación entre ellos se profundizaba con cada desafío superado. Las huellas en la arena dejadas por Ayana al guiar a Koda no eran solo un rastro físico, eran un símbolo visible de su unión, de su mutuo apoyo en un desierto que, gracias a Ayana, dejaba de ser solo un lugar de exilio para convertirse en un aula de vida y percepción. Ella lo ayudó a redescubrir su valor, no como el guerrero de antaño, sino como un ser con una percepción única. Él, a su vez, le brindaba una nueva perspectiva sobre el mundo, sobre la belleza y los peligros ocultos que solo él, con sus sentidos agudizados, podía percibir, forjando un lazo inquebrantable de respeto y un amor que florecía en la adversidad. El desierto, que antes era una prisión de oscuridad y desesperación para Koda, transformóse lentamente en una vasta escuela para sus sentidos, un lugar donde la ausencia de la visión lo forzaba a ver el mundo de una manera que ojos comunes jamás podrían. Su piel, antes apenas expuesta al sol, ahora se tornaba un receptor sensible de las mínimas variaciones de temperatura, del soplar del viento que traía mensajes del distante horizonte, de la humedad sutil que anunciaba una fuente de agua oculta. Sus movimientos, antes inciertos y vacilantes por la ceguera, adquirían una nueva fluidez y confianza, guiados no por la luz, sino por una percepción agudizada del terreno, de la inclinación de las rocas, de la maciez de la arena bajo sus pies descalzos, cada paso una redescoberta de su propio cuerpo. La transformación emocional de Koda fue aún más profunda y significativa. De un guerrero rechazado, consumido por la desesperanza y la vergüenza, él emergió como un sabio, un visionario que veía el mundo con una profundidad que trascendía la visión física. La voz de Ayana, sus descripciones vívidas de los colores del crepúsculo y de los contornos de las montañas, le permitieron construir un nuevo universo mental, más rico y detallado de lo que sus ojos ya habían captado. La rejección de su tribu, antes una herida abierta, se tornó un catalizador para una nueva forma de honra, forjada no por la fuerza bruta en la batalla o por la precisión de la caza, sino por la sabiduría y por la conexión profunda con la tierra y los espíritus que él redescubrió en su oscuridad. Ayana, por su vez, floreció al lado de Koda, de una joven excéntrica y marginalizada, cuyas observaciones eran muchas veces ignoradas. Ella se tornó la guía esencial, la verdadera visión de Koda, sus ojos y su intuición tornándose inseparables de la nueva percepción de él. Su compasión y su intuición, antes vistas como peculiaridades, demostraron ser tan poderosas, o incluso más, que cualquier fuerza física o destreza en combate. Juntos, Koda y Ayana trascendieron sus limitaciones y el preconceito de su tribu. Él, un ciego que veía el invisible, y ella, la guía que traducía el mundo, se tornaron una dupla legendaria, cuyo lazo de lealtad y propósito era inquebrable, probando que el verdadero valor reside en la capacidad de ver más allá del obvio. El aire vibró de repente, no con el susurro habitual del desierto, sino con una vibración diferente, sutil pero inconfundible, que solo Koda pudo percibir. Sus otros sentidos, ahora su principal ventana al mundo, le gritaron un peligro inminente. El olor a miedo y metal, traído por una ráfaga de viento, no correspondía a ningún animal salvaje conocido. Era un aroma humano, pesado y ajeno a las costumbres de su gente. Una tensión se apoderó de su cuerpo, y sus músculos se tensaron, alertando a Ayana con un gesto rápido. Un peligro acechaba, un ataque sorpresa de colonos, que se acercaban sigilosamente por un flanco inesperado, invisibles a los ojos de los guardias apaches y a las percepciones de los demás, que confiaban únicamente en la vista. Era una trampa mortal, y su tribu al borde del abismo estaba completamente desprevenida. Koda, con una urgencia que lo impulsó más allá de su condición, se apoyó en Ayana, sus ojos vacíos fijos en una dirección que solo él veía. Su voz, antes melancólica, ahora resonaba con la autoridad de un vidente. Describió con asombrosa precisión el número de los atacantes, su formación, la velocidad con que se movían y el terreno oculto que planeaban usar para su emboscada.
Ayana, confiando ciegamente en la percepción de Koda, corrió para alertar al jefe y al chamán, encontrándolos en medio de una discusión sobre viejas supersticiones. Al principio se negaron a creerle, burlándose de sus visiones de ciegos y de la excentricidad de la joven, viéndoos como parias que só podían traer infortunio, no soluciones. El tiempo se agotaba, mientras la amenaza se acercaba. Fue Ayana, con una determinación feroz y una elocuencia inesperada, quien logró convencer a los guerreros más jóvenes y a algunos ancianos más abiertos de la urgencia de la situación. Guiados por las instrucciones precisas de Koda, que sentía cada paso de los colonos en la tierra, la tribu se preparó para la defensa, estableciendo una contramedida que invirtió la emboscada. Cuando los colonos emergieron de su escondite, fueron recibidos por una lluvia de flechas y una resistencia organizada. En medio de la batalla, el chamán, al ver la precisión milagrosa de las predicciones de Koda y la valentía de Ayana, comprendió su error. Los ojos de Koda y Ayana se cruzaron en medio del caos, un reconocimiento profundo de su victoria, no solo sobre el enemigo, sino sobre el prejuicio, una conexión inquebrantable que había salvado a su gente. A veces, un simple gesto de amor y confianza puede cambiarlo todo. Si esta historia tocó su alma, reflexione sobre las transformaciones silenciosas que nos moldean y el poder de ver más allá de las apariencias. La fumaza de batalla se disipó, revelando no la aniquilación, sino la salvación de la tribu apache, un milagro orquestado por la percepción invisible de Koda y por la guía inquebrantable de Ayana. El ataque sorpresa de los colonos fue repelido y la tribu, antes ciega para el valor de sus propios parias, presenció la derrota del enemigo gracias a aquellos que habían rechazado. El chamán, con la cabeza baja y el corazón pesado por su propia arrogancia, tuvo que admitir públicamente su error, reconociendo la visión superior de Koda y la sabiduría de Ayana. El guerrero ciego, otrora un fardo, ahora era un vidente, un protector, y Ayana, la excéntrica, su brújula y su voz, una dupla que había redefinido el significado de fuerza y propósito para todo su pueblo. El desfecho no fue solo la reintegración de Koda, fue la redención de una tribu entera que aprendió a ver más allá de las apariencias y las supersticiones. Koda fue celebrado no más por su agilidad con el arco, sino por su profunda conexión con la tierra y los espíritus, convirtiéndose en un consejero reverenciado, cuyas visiones guiaban a la tribu en tiempos de incerteza. Ayana, su compañera y igual, fue honrada como la guardiana de la sabiduría y de la compasión, la mujer que encergó la luz en la oscuridad de Koda. Juntos, ellos se tornaron la personificación de una nueva era para los apache, probando que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en la mente y en el corazón, y que el preconceito puede ser superado por la fuerza de un lazo inquebrable, un legado de amor, respeto y una percepción que trascendía el mundo físico. Y así, bajo el vasto e interminable cielo del desierto, Koda y Ayana no solo sobrevivieron, sino que florecieron, tejiendo una nueva visión para su tribu. Su historia, un susurro que se convirtió en leyenda entre las rocas y el viento, demostró que la verdadera luz no reside en los ojos que ven, sino en el corazón que siente y en la mente que percibe más allá de lo evidente, guiados por un amor y una comprensión que transformaron la oscuridad en una fuente inagotable de sabiduría y propósito.